Presente, profe, buenos días. Buenos días. Veo que ya por ahí levantó la mano Cris. ¿Puede hablar, Cris? Sí, profe, aquí estoy. Ya me ha cargado la aplicación. Ok, gracias. Esme también vi que se incorporó ahí. ¿Puede contestar, Esme? Había levantado la mano, me parece. Ok, bueno. Bien, chicos. Oiga, me disculpo, no está funcionando mi cámara y, ¿sabes? Ni siquiera le pienso mover por ahí. Se me frisea. Entonces, ahorita de momento no quiero ni tocarle aquí. Se me parece una pantalla azul, pero no sé si es cuestión de la aplicación, lo cual dudo, creo que es aquí de mi equipo. Entonces, antes de que me bote, me mantengo así. Una disculpa. Este, Oigan, miren, les comento cómo quedó finalmente este asunto de la práctica. Ya está finalmente la profesora Erika me dijo que no había problema y entonces, bueno, le envié las solicitudes para la práctica ya corregidas. Entonces, muy atentos, miren muchachos, los siguientes nombres que voy ahorita a darles serán aquellos que van a tener una práctica a las 7 de la mañana. Saben que en todo momento les había yo dicho que pues ni modo teníamos que apegarnos a nuestro horario. ¿Sí? A las 7 de la mañana haremos la práctica en el laboratorio 2, ¿de acuerdo? Muy atentos, son por cierto los primeros de la lista, ¿de acuerdo? Entonces, de cualquier forma, muy atentos, los nombro eh, ahora, pongan atención muchachos. Va a estar a las 7 de la mañana Aldo, Wendy, Claudia, Rocío, Kevin, Ernesto, Roberto, Romina, Evelyn, Dylan, Allison, George, Dani, Gisela y Vane. Ellos son los primeros 15 que bueno, así los puse según el listado, que van a tener que estar a las 7 de la mañana. ¿De acuerdo? A ustedes, muchachos, los programé dentro de la práctica de azúcares reductores de la leche. ¿Sí? Vamos a desarrollar azúcares reductores de la leche. Dudé un momento si para la otra solicitud, para la segunda parte del grupo, ponía el mismo horario, pero ¿saben qué, muchachos? No tenía yo las garantías de que pudieran darme dos espacios a la vez a la misma hora. Entonces, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué fue lo que hice? Para la segunda práctica la programé a las 8 de la mañana, es decir, apenas una hora después. Esto para, si por cualquier cosa había algún problema, bueno, que nadie me dijera que se contraponían los horarios, etcétera, ¿no? Entonces, eh, para la segunda solicitud está programada la práctica número 3, identificación del glucógeno. Ojo, va a ser identificación del glucógeno, la de las 8 de la mañana del día martes 23. Y los alumnos que van a ingresar, muy atentos, sería la segunda parte. Los nombro de todas formas. Sería Sam, ¿sí? Samuel Jiménez. Sería Adriana, Memo, Azul, Oscar, Luján, Cris, Daniel, Alexander, Sai, Ángel, Esme, Sil, Yes
y Eduardo. El listado solamente me permite ingresar 15 nombres. Por ahí, David, usted tendrá que entrar un poquito ahí de colado. No se preocupe, usted está contemplado para realizar la práctica, pero por cuestión de formato, hasta ahí me quedé con Eduardo, ¿no? Estos 16 nombres entrarán para las 8 de la mañana. Ahora, ¿esto qué implica, muchachos? Implica que los de las 8, desde luego y obviamente, empezarán de forma diferida la realización de la práctica. ¿De acuerdo? Pero es un poco para que no haya el pretexto de que, oye, ¿por qué quieres meter 30? ¿Sí? ¿O por qué quieres estar trabajando con 30 en dos espacios si no puedes estar tú en dos espacios a la vez? Entonces, para evitar que me digan eso, un poco la triquiñuela aquí es indicar que los tengo en dos horarios diferentes, a pesar de que pues nada más es una hora. Entonces, comenzaré con los chicos de las 7 de la mañana, la práctica de azúcares reductores. Ajá. Y con este segundo listado a las 8 de la mañana. Aún así, muchachos, yo lo que confío es que después de nosotros no haya algún grupo que se meta en lo inmediato. La verdad es que la química, la técnico que nos está apoyando, me dejó bastante tranquilo, me dijo que en realidad no hay mucha actividad en estos días. Casi ahorita lo que va a ser creo que mi práctica y alguna otra más, pero es en un horario totalmente diferente. Y entonces, cree que no va a haber algún problema, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que nos podemos extender algunos minutos. Tampoco quiero decir que nos vamos a estar ahí toda la mañana, pero algunos minutos nos podríamos extender con la finalidad de que acabáramos las dos sesiones. Incluso, me gustaría que, por ejemplo, los que iniciaron a las 7 de la mañana pudieran dar sus conclusiones con el resto de chicos, incluyendo los de las 8 de la mañana. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, así va a estar el asunto. No sé si de los aquí presentes alguien tiene alguna duda, ya sea porque no escuchó su nombre o no le quedó claro esto, muchachos. Todos ya identificaron qué horario van a ingresar. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Ahora, sí. Nada más yo, es que me nombró, algo así, me nombró que había levantado la mano o que si ya podía hablar, pero Es no que le nos, pude contestar enseguida porque es que mi compu como que se alenta mucho, entonces, pues por eso no pude contestar enseguida, pero aquí estoy en clase. ok, bueno. Pero con respecto a esto, muchachos, ¿tienen alguna duda o comentario? ¿Se entienden qué horario van a entrar? Sí, profesor. Sí, profe, todo bien. Gracias. Muy bien. Bien, gracias, chicos, gracias. Entonces, ¿esto qué implica? Miren, les voy a pedir, y bueno, tenemos varios días para anticiparnos a esto, que traigan perfectamente estudiada la práctica. Perfectamente estudiada la práctica. ¿De acuerdo? Casi que la sepan recitar, casi. ¿Por qué? Miren, cuando su servidor tiene las prácticas de forma presencial en los laboratorios, pues tenemos 2 horas que son dedicadas exclusivamente para lo que hagamos ahí, ¿no? Bueno, nos podemos dar, incluso manejo la misma lógica para todo el grupo, darles algunos minutos de tolerancia, ¿no? Por cualquier cosa, que vayan al baño, que todo lo dejen listo para al momento de que ingresamos nos dediquemos a trabajar ahí en el laboratorio. Entonces, pues tenemos ese chance de explayarnos, pero sí quiero ser muy incisivo, chicos, en cuanto a que seamos puntuales, eso primero.
y que traigamos perfectamente estudiada la práctica, porque eso nos puede ahorrar algunos minutos para no comentar lo obvio, ¿no? ¿Qué sería lo obvio? Pues la técnica misma, dado que incluso ya la comentamos, fue la práctica. En el caso de azúcares reductores fue la práctica inicial con la que tuvimos alguna vez una charla. Entonces, metodológicamente ya debemos saber qué hay que hacer. Lo que por ahí vamos a intentar resolver es, eh, qué sé yo, la ubicación de los materiales, que creo que tampoco habrá problema. Nos están dejando los materiales sobre las mesas, entonces ni siquiera hay que solicitar el material, ajá, a utilizar. ¿Va que va? Entonces, eso por una parte. Por otra parte, habré de decirles que necesitan traer ciertos reactivos, bueno, reactivos, son insumos. Mucha atención, muchachos, mucha atención para las personas que van a realizar azúcares reductores de la leche. Deben recordar que se propone utilizar leche entera de vaca. ¿Sí? Leche entera de vaca o, bueno, y leche deslactosada de vaca. Les voy a pedir que se organicen entre ustedes, muchachos, los primeros 15 que nombré, para que consigan, les propongo dos opciones, a ver qué les acomoda mejor. Que entre todo el grupo, o bueno, por lo menos estos primeros 15, consigan 1 litro de leche de vaca entera y otro litro de leche deslactosada. Esa es una primera opción. O la otra, si quieren, no, porque podría desperdiciarse buena parte de la leche. Hay una presentación de 200 mililitros, me parece. Ya saben, estas cajitas Tetrabric, ¿sí? 250 mililitros, me parece que es la presentación. Pueden conseguirlos en cualquier autoservicio, venden este tipo de presentación de leche entera y deslactosada, ¿sí? Dado que por cada equipo se utilizan 100 mililitros, ¿sí? Pudieran comprar algo así como entre 2 o 3 botecitos de Tetrabric para leche entera y leche deslactosada. Y así evitamos desperdiciar leche de forma innecesaria. ¿Sí? Entonces, entre ustedes, muchachos, organícense. ¿Quién llevaría eso para toda la sesión? Ajá. Pero es necesario que lo contemplen, ¿no? Y fuera de ahí, no se requiere algo más. En la lista de reactivos para la práctica de azúcares reductores de la leche, se menciona por ahí ácido acético al 15%. Esto no sé si en su momento se los comenté, pero funciona mejor con vinagre blanco. Entonces, yo creo que esto se los comento el lunes, pero muy probablemente también nos los puedan ofrecer ahí en el laboratorio el vinagre blanco. De no ser así, les indicaré que también lo tengan listo. ¿Va que va? Fuera de eso, todo lo demás va a ser otorgado ahí en el laboratorio. Otra cosa, no viene aquí escrito, pero saben que en algún momento me llegó a pasar y me retrasé varios minutos porque se obvió el llevar, y no había en su momento, encendedor. Perdón por esto, pero bueno, encendedor, ni siquiera encendedor tuvimos en alguna ocasión, entonces eso nos retrasó en algún momento la práctica. Lleven encendedor, vamos a calentar. La práctica dice que se somete pues a ebullición, prácticamente es ebullición la mezcla ya con Felling, la prueba, los tubos. Bueno, básicamente es baño María, sí, baño María hirviendo. Entonces, tengan por ahí listos, ¿no? Listos los encendedores. Con uno basta, pero bueno, no está de más que les invite. ¿Va que va? Entonces, insisto, muchachos, traigan perfectamente entendida la práctica, casi que la puedan recitar, insisto, porque eso nos va a evitar
comentar lo obvio. De cualquier forma les daré desde luego indicaciones, pero no me voy a detener mucho en los detalles para dar paso a la ejecución de la práctica como tal. ¿Sí? Pensando y siendo poco optimista, pensando que por alguna razón, dado que es a primera hora, por ahí haya retrasos en que nos abran el laboratorio, qué sé yo, ¿no? En ese sentido, me adelanto un poco a los escenarios más catastróficos, pero para que no nos quedemos colgados con la actividad, que, eh, que teniendo entendida la práctica, lleguemos prácticamente a ejecutar. ¿De acuerdo? Ahora, con el otro listado para la práctica de las 8 de la mañana, chicos, va a suceder algo similar. Revisando los reactivos, equipo, insumos, se nos menciona, recordarán esto también, en el listado de reactivos, utilizar hígados de pollo, ¿sí? Hígados de pollo y ya, sería lo único que hay que traer de fuera, hígados de pollo. Por cada equipo, serían 3 equipos en la sesión, hay que pesar 20 gramos, ¿sí? 20 gramos de hígado de pollo. Aquí les sugiero que sí consigan 3 piezas de hígado. Cada pieza pesa más que 20 gramos, pesa por ahí de los 60, si no mal recuerdo. Pero ya me pasó también alguna vez, alguien se le cayó y hizo la pieza de hígado, y bueno, hizo un batidero, entonces se tuvo que repartir el otro hígado que se traía, y apenas si quedamos justitos para trabajar. Entonces, para evitar esto, y finalmente es algo muy barato, consiguiéndolo en el mercado o en alguna pollería, conseguir 3 hígados. Organícense, muchachos, para que alguien traiga 3 hígados de pollo. Y bueno, en este caso creo que no pasaría nada si se desperdicia un poco. Si llegara a quedar algo, pues puede quedar para la mascota, ¿no? Para el gato, para algo por el estilo. ¿Sí? Y evitamos esto de quedarnos sin muestra. Ahora, chicos, para los que realicen esta práctica de identificación de glucógeno, la persona que vaya a llevar los hígados, les sugiero lo siguiente, ¿sí? Mucha atención. Como la práctica va a ser muy temprano, es poco probable que lo consigan antes de las 8 de la mañana y que lleguen a tiempo. Por tanto, tendrán que conseguirlo desde el día lunes por la noche o durante el día. Cuando adquieran los hígados de pollo el día lunes, congélenlos, ¿sí? Congélenlos para evitar degradación a lo más posible de glucógeno. ¿De acuerdo? Y cuando se dirijan hacia la escuela, pues desde luego tendrán que sacarlo y bueno, en el transcurso, pues se puede ir descongelando y poco a poco llegará pues quizás lo más fresco posible para trabajar. ¿De acuerdo? Y así evitamos una degradación propia del tejido y propia del glucógeno mismo. ¿De acuerdo? ¿Se entiende esto? Entonces, desde el lunes, conseguir los hígados y congelarlos, y al momento que salgan de casa, pues los sacan del congelador y en el transcurso se irá descongelando y bueno, llegarán más o menos listos para poderlos trabajar. ¿De acuerdo? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿Alguna duda? Creo que no, profesor. No, ninguna. Ok, No. miren, gracias chicos. Les comento algo. La práctica número 1 suele tardar un poco más que la práctica número 2, ¿sí? Suele tardar apenas un poco más que la práctica número 2. Por eso es que también los coloco de forma diferida. Es un ánimo para colocarlos de forma diferida. Es decir, en un escenario ideal, yo creo que el equipo 1 pudiera estar terminando quizás apenas unos minutos antes de que el equipo 2 termine. Ajá. ¿Esto qué significaría? Que pudiéramos aguardar algunos minutos y llegar a conclusiones juntos para ambas prácticas.
¿de acuerdo? Antes de despedirlos a ustedes. Entiendo que van a tener, Memo, otra actividad, ¿cierto? Con la profesora de Anato. Entonces, antes de que se vayan a la otra actividad, que podamos escuchar las conclusiones tanto de la práctica uno como de la práctica 2. Esa es la intención. ¿De acuerdo? Esa es la intención. Y que, bueno, finalmente echemos ese vistazo, ¿no? A el resultado que aquí alguna vez comentamos para ambas técnicas, para ambas prácticas. Y, pues nada, que esto se traduzca en conocimiento para cada uno de ustedes, muchachos. Que si por ahí surgen preguntas o dudas con respecto al metabolismo de carbohidratos, que finalmente pues de eso va, de eso van estas dos técnicas, pues lo comentemos, ¿no? Lo externemos. ¿De acuerdo? Entonces, espero que así suceda, ¿sí? Espero que así suceda. Insisto, tuve que hacer este pequeño cambio de colocar diferidos a los dos grupos, pero es un poco adelantándome a la posibilidad de que me digan, oye, ¿por qué tienes a 30 alumnos cuando no puedes estar en dos lugares a la vez? Entonces, bueno, los primeros 15 a las 7 de la mañana probablemente tarden un poco más de una hora y los siguientes 15 a las 8 de la mañana en otro espacio, en realidad sería en el laboratorio de al lado, ¿sí? Los primeros 15 en el laboratorio 2, los segundos 15 en el laboratorio número 3. ¿De acuerdo, muchachos? ¿Alguna pregunta de estas indicaciones generales? ¿Algún comentario? ¿Sai, queda entendida las indicaciones? Sí, profe, gracias. ¿No? David, ¿algún comentario? ¿Se entiende lo dicho hasta ahora? No, profe. Muy bien. Kevin. Todo bien, profesor. Ok, Profe, ¿me bueno. puedes repetir el laboratorio que nos toca para el segundo grupo? ¿Qué, perdón? ¿No lo escuché bien? Que si me puedes repetir el laboratorio que nos tocó al segundo grupo. El laboratorio 3 es Hay que entrar a las 8 de la mañana. A él se le escucha un poquito mal, Esme, pero a ustedes el segundo grupo, el de las 8 de la mañana, es el laboratorio 3. Para los primeros sería el laboratorio 2. Muy bien, bueno, dicho esto, chicos, dicho esto, Profe, una pregunta. Sí. ¿Y dónde quedan los laboratorios? Quedan en lo que se conoce como el edificio nuevo de la escuela, que ya no es tan nuevo, en realidad ya tiene, bueno, no, ni siquiera es en el edificio nuevo. Está hasta el fondo de la escuela, hasta el fondo, no se preocupen, los iré a buscar a la puerta o los veré ahí en la puerta, muchachos, y yo los conduzco hasta donde habremos de trabajar. ¿De acuerdo? Entonces no se preocupen por esa parte. Pero sí, queda en uno de los edificios de hasta atrás de la escuela. ¿De acuerdo? Y es en el segundo piso. Es en el segundo piso, ahí están los laboratorios. Ahí vamos a estar trabajando. Gracias, profe. Bueno, dicho esto, muchachos, les comento una segunda fecha para vernos allá en la escuela. Denme un segundo. La segunda fecha. Esperen un momento, esperen un momento.
Ujú. Sí, la segunda fecha que les propongo, muchachos, para pues, una segunda ronda, sería para el martes 14 de diciembre. Martes 14 de diciembre les propongo como fecha para tener otra sesión, todavía con prácticas por definir, pero sería otra sesión el día martes 14 de diciembre. ¿Para qué? Pues para que nos vayamos programando, ¿no? Y evitemos sorpresitas de no conocer en qué momento y cuándo, ¿sí? En diciembre 14, martes, diciembre 14, eh, este, nos veríamos allá de nueva cuenta en otra ronda de sesiones. Muy bien. Bueno, ahora sí, finalizan los años. Profe, una pregunta rápida. Ujú. Sobre el uniforme, ¿hay alguna especificación? Es que yo no tengo playera completamente blanca y todavía no tengo el uniforme específico. Bueno, lo que es indispensable es la bata, ¿sabe? Es indispensable la bata. Ahí sí soy enfático, muchachos. Se habrán dado cuenta aquí en las clases virtuales que pues nunca les pedí que portaran algo. Entiendo que por ahí hay profesores que sí son muy estrictos en eso, no veo por qué, pero bueno, están en su derecho. Pero al momento de estar allá sí es necesaria un mínimo de uniforme y de rigor en ese sentido, porque para el laboratorio sí es indispensable una protección. Ajá. No es el caso para estas prácticas que vamos a realizar, déjenme ver. Para bueno, vamos a utilizar algunos ácidos, más o menos diluidos, pero bueno, tampoco sería lo ideal que los estemos manipulando muy a la ligera. Ácido tricloroacético para la identificación de glucógeno y en el caso de azúcares reductores de la leche, ácido acético o vinagre y reactivo de Fehling en realidad no, por lo menos no es corrosivo. No habría mayor problema. Sin embargo, pues no estoy ahí para bueno, no vamos a correr riesgos, ¿no? Sí se pide siempre, chicos, aun cuando vayamos a hacer actividades como mirar en el microscopio, siempre la utilización de la bata. Ustedes, como son alumnos de medicina, se les pide también el uniforme adicional, o bueno, de hecho el original, que sería pues pantalón blanco, calzado blanco, ¿sí? Camisa, en el caso de los varones, blusa para ustedes las chicas, blanca también, y la utilización de una corbata. Entiendo que así es el uniforme para ustedes. Ajá. Ahora les voy a comentar algo. A esa hora temprano, pues en realidad vamos protegidos con alguna sudadera, algún suéter. Entonces la parte superior pues queda un poco obviada en ese sentido. Entonces, si no tienen alguna prenda totalmente blanca, bueno, no importa, seguramente iremos cubiertos con algún suéter o una sudadera, pero la parte de abajo sí tiene que ser blanca. Uh-huh. Como pues son horas muy temprano y habrá algo de frío, supongo, o por lo menos estará fresca la mañana, pues yo creo que todos irán pues de pantalón, ¿no? Por ahí ya casi no se usa, pero algunas chicas suelen llevar faldas, pero pues yo creo que van a tener que llevar este pantalón, ¿no? Todos, por el asunto del frío, ¿no? Y calzado blanco, que es indispensable. Va que va, pero lo que sí es inamovible es la bata. La bata. Muy bien. Ok, muchachos. Entonces, estamos en el entendido de que así han quedado los grupos. ¿Va que va? Bueno, déjenme pasar a la sesión ya de hoy, lo teórico. En un segundo. Romina, ¿nos puede recordar en qué nos quedamos la última vez?
Estábamos viendo la estructura secundaria, ¿no? Ah, ok. Bueno, por ahí nos quedamos. Gracias. En un segundo les comparto pantalla. Bien, muchachos, creo que por aquí, sí, mire, por aquí nos estábamos quedando, ¿no? Más o menos. Bueno, hablábamos de los giros, rápidamente. Giros beta, forman parte también de este nivel de estructura secundaria. Eh, Desde luego comparten las interacciones con puentes de hidrógeno, también como vimos con hojas beta y las alfa hélices. ¿De acuerdo? Entonces, los giros, porque en algún momento, por ejemplo, el plegamiento de las hojas beta, pues debería tener alguna esquinita, ¿no? En un momento se doblan, pues esos dobleces corresponden a estos giros, los llamados giros beta, ¿no? Que estarían a los extremos, ¿sí? Pues de la forma plana de dichas hojas beta, ya sea que sean en configuración paralela o antiparalela. ¿Va que va? Bien, miren, se pueden combinar las estructuras, las configuraciones de alfa hélice y hojas beta. Miren, aquí, por ejemplo, este segmento, aunque es un esquema, y por cierto, alude a la representación este, eh, de computadora con flechas y, y espirales y hélices. Nos indica que, bueno, este segmento por lo menos inicia con forma de lámina beta u hoja beta, transita hacia un alfa hélice y luego finalmente termina siendo de nueva cuenta hoja beta. ¿Esta combinación se puede? Sí se puede, sucede todo el tiempo en las diferentes proteínas, ¿no? Se le llama loop beta alfa beta, aludiendo desde luego a láminas beta, alfa hélice y otra vez lámina beta. Por cierto, aquí no se ve en el esquema, pero podemos suponer, fíjense que las dos hojas beta quedan ahí pues juntitas, muy probablemente entre ellas están teniendo interacción por puentes de hidrógeno, a pesar de que justamente sean los extremos de este segmento, de todo este segmento, los extremos son hojas beta, por la forma como quedan en el espacio, en realidad pues están pegaditas, ajá, muy pegadas, y bueno, eso permite tener interacciones por puentes de hidrógeno entre ellas, más aparte las que se establezcan en las vueltas del alfa hélice. ¿De acuerdo? Esta combinación se puede dar, es probable que sea. O, como vemos aquí, dos alfa hélices, ¿sí? Unidas por una esquina, que en realidad es una asa un poco más amplia que los giros que ya mencionábamos anteriormente. ¿Sí? Es un pedacito que une a dos alfa hélices, pero que en realidad, bueno, es un segmento apenas un poco más amplio que los giros, beta. O las diferentes hojas beta que, bueno, al menos en esta imagen se notan en su forma antiparalela, ¿de acuerdo? Y que aquí por lo menos no se nos sugiere que haya un entrecruzamiento mayor, simplemente aparece que están empalmadas, una tras de otra, pero sepan que esto se puede complicar un poquito más, ¿sí? Estas serían las conexiones típicas de hojas beta, pero a lo mejor podemos, como dice el dicho, realizar el rizo, complicarnos un poco más y que haya entrecruzamientos, ¿sí? Entrecruzamientos
de las hojas beta. No sé si se alcancen a ver por ahí, pero en realidad hay algunos segmentitos de hojas beta que pasan por debajo de otras y sin embargo se siguen observando como antiparalelas. De hecho siguen siendo antiparalelas, pero bueno, el entramado de la cadena de aminoácidos se va entrecruzando, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes combinaciones de entrecruzamientos o disposición en el espacio para que las hojas beta vayan quedando alineadas. En este caso, tanto aquí como acá, serían de forma antiparalela, pero pudiera darse el caso de que también quedaran en forma paralela. Insisto, todas estas combinaciones son posibles. ¿Sí? ¿Qué pasó? Una pregunta nada más para corroborar. ¿Los giros beta se dan únicamente por prolina y glicina? No serían los únicos aminoácidos involucrados, pero sí es muy probable que los encontremos aquí. De hecho, bueno, aquí no se nos especifica en la imagen, pero es probable por lo que ya les comentaba. Al menos aquí con lo que estoy viendo, no se sugiere que sean ellos los que están participando en estos giros, ¿no? Pero sabemos nosotros, bueno, al menos así lo indica la teoría, que sí es probable que en todos aquellos sitios de curvatura, muy probablemente estén involucrados, por lo menos prolina, ¿no? Por lo menos prolina. En este esquema no queda del todo claro si están presentes, yo creo que no, porque en el caso de prolina adquiere una forma muy, muy particular, pero se suele pensar que la prolina puede ubicar estos sitios, se puede ubicar en estos sitios, dado que estaría promoviendo curvaturas. Insisto, aquí en la imagen no lo especifica del todo. Pudiéramos suponer que sí, en una mayor probabilidad encontraríamos prolinas por aquí. Entonces sería en cuanto a su conformación y, bueno, de espacio y que puedan generar puentes de hidrógeno, ¿no? Sí, en realidad la probabilidad de que generen puentes de hidrógeno está presente para todos los aminoácidos. Sí, para cualquiera. Aquí, esa curvatura no necesariamente dependería del puente de hidrógeno. Insisto, mientras se pueda, pues, ¿cómo llamarlo? Tensar un poco la cadenita para forzar la curvatura, pues adelante, ¿no? Insisto, la teoría nos indica que prolina puede favorecer las curvaturas. Entonces uno pensaría que en mayor proporción estarían aquí. Simplemente porque la forma de la prolina puede condicionar esto, ¿no? En la forma anillada, donde uno de los vértices del anillo de la prolina tiene al grupo amino y justamente participa en la formación del enlace peptídico, eso puede condicionar que sí esté girando o esté promoviendo una curvatura a la prolina. Entonces, pues pensaría, aunque no lo especifica aquí la imagen, pensaría que hay probabilidades de que la veamos por aquí, pero si no fuera así, eh, eso no condiciona la formación del puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno va a suceder siempre y cuando haya enlaces peptídicos que se acerquen, ¿ah? Y puedan interaccionar, desde luego. Sí, gracias. Uh-huh. Bueno, insisto, todas estas combinaciones, muchachos, en realidad no son nada extrañas, suceden todo el tiempo. Miren, incluso algunas como estas, un poco más elaboradas. Esta es toda una proteína, por cierto, no se nos especifica aquí cuál proteína potencialmente puede ser, pero muchas adquieren este tipo de forma en el espacio, en la tercera dimensión, en forma de barril beta, así se denomina, barril beta, donde toda la proteína son hojas beta. Ya con esta forma podemos entender por qué suelen ser proteínas transmembranales, eh, para dar lugar a transportadores, canales iónicos, por ejemplo,
que necesitan tener una forma más o menos similar a esto, ¿no? Y entonces, pues, lo que sucede es que probablemente la estructura de la proteína se relaja para generar un espacio. Nótese que podemos ver que es una estructura hueca. Uh-huh. Si la estructura está relajada, muy probablemente haya una apertura de su espacio interior. Si se logra tensar un poco más, probablemente se cierre, ¿no? Y evite el paso de solutos, ¿sí? Ya sea de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Uh-huh. ¿Va que va? Entonces, bueno, no es una estructura poco común, es bastante común observarlas, pero insisto, tendrían que ser preferentemente proteínas transmembranales, casi siempre relacionadas con el transporte de solutos, ¿no? Uh-huh. Y miren por aquí algunos ejemplos concretos de algunas proteínas. Vemos por ahí, por ejemplo, ferritina, vemos albúmina sérica humana, alguna enzima como la glucoamilasa, etcétera. Todas estas son proteínas cuya único tipo de estructura secundaria son alfa-hélices. Ajá. Ahora bien, no todas las proteínas fibrosas, por ejemplo, o alargaditas, ¿no? Alargadas, tendrían alfa-hélices. Se sabe que esta forma de alfa-hélice puede condicionar que las proteínas sean muy alargadas, pero no necesariamente. Aquí vemos claramente que pues son proteínas compactas, ¿sí? O globulares, como se les define mejor. Y entonces, bueno, sí son toda una maraña de alfa-hélices, pero no necesariamente son proteínas alargadas, ¿no? O muy alargadas. Son proteínas compactas, achatadas, se les denomina globulares, no porque tengan forma de globo o esférica, simplemente porque son compactas. Y generalmente suelen ser solubles en medios acuosos. Cuando se cumplen estas dos características, son proteínas típicamente globulares, ¿no? En cambio, las proteínas fibrosas, si bien es cierto que no todas son así, una buena proporción suelen ser ligeramente insolubles en medios acuosos y son alargadas, desde luego, pero por lo menos aquí no es el caso, ¿no? Lo que les quiero decir es que, bueno, se pueden dar, así como vimos en el ejemplo anterior, proteínas donde todo son hojas beta, ajá, o, por ejemplo, acá, que todas sean, o tengan forma de alfa-hélices. Y desde luego lo intermedio, ¿no? Que se combinen hojas beta y alfa-hélices, también obviamente sucede, ¿no? Pero todos estos escenarios son posibles. Profesor, ¿Sí? una vez que ya tenemos, por ejemplo, ahorita en la estructura terciaria, las uniones de alfa hélice y hoja beta plegada, con sus respectivos enlaces de puente de hidrógeno y todo eso para estabilizarla, para mantener estable la proteína. Hay un término que me generó un poco de conflicto, fue lo de los dominios, algo así, dominio proteico. Entonces se podría decir que lo de los dominios proteicos va a ser esta como, o sea, como la función que tiene, pero la proteína dividida como que en segmentos, o sea, tal cual el segmento, no sé, que une a la alfa con la beta plegada y todo eso, van a tener una función en específica y a esos conjuntos se le va a llamar dominio proteico o cada uno por sí solo es un dominio individual. Sí, bueno, por ahí probablemente encuentre más de una definición para dominio. Los dominios para proteínas serían, pues sí, segmentos. Por ahí no todos los autores se ponen de acuerdo qué tan amplios deben ser. Lo que sí se llega a mencionar es que son segmentos donde se suelen acumular mayor masa de la proteína, mayor grado de curvaturas, de plegamientos. Hay quienes dicen que sí está delimitado por un número
tal cual de aminoácidos. Yo no estoy tan de acuerdo con esto último, pero serían, sí, zonas de la proteína donde generalmente hay mayor curvaturas, plegamientos o estructuras de este tipo, ¿no? Estructuras más condensadas de alfa hélices o de hojas beta, ¿de acuerdo? En ese sentido, quizás por ahí habrá algunos que digan, pues no estoy tan de acuerdo, yo considero que debería haber un mínimo de 10, 20 aminoácidos, ¿sí? Esa parte queda ahí un poco gris, pero sí se suele llegar al consenso de que son las zonas con mayor grado de condensación, mayor grado de número de aminoácidos, mayor grado de plegamiento. A eso se le llama dominios, que generalmente sí suelen tener repercusión sobre la estructura global de la proteína, es decir, sí suelen ser determinantes para que la proteína tenga la forma que adquiera finalmente. Ajá. Algunos dominios suelen ser justamente los cercanos, por ejemplo, hablando de las enzimas, sitios cercanos al sitio activo, ¿no? Donde se necesita compactar un poco más la proteína para que se genere finalmente el sitio activo, la concavidad. Ajá. Bueno, nada más distinguir los dominios de los motivos, que es otro término aludiendo segmentos concretos de la proteína, ¿sí? Donde los motivos son todavía más pequeños. ¿Sí? Aquí sí podemos indicar que son segmentos mucho más concretos, casi de algunos cuantos aminoácidos, pero habrá que distinguirlo. Yo he escuchado a veces, incluso a profesionales de las ciencias biomédicas, hablar de forma indistinta de motivos y de dominios, cuando no es así. Un motivo es un segmento, insisto, ¿cómo llamarlo? Pues sí, de mayor condensación de las proteínas, mayor grado de plegamiento, y lo utilizan indistintamente de motivos, que son apenas pedacitos todavía mucho más pequeños, ¿sí? De algunos cuantos aminoácidos. Yo he escuchado hablar gente muy a la ligera de motivos en la proteína, que son todavía mucho más pequeñitos que un dominio. Un dominio suele ser más amplio, ¿no? Y en cambio los motivos son segmentos un poco más restringidos. Pero de eso va que... Gracias, profe. ¿De acuerdo? Profesor, Sí. Las proteínas globulares tienen la característica de que pueden operar en agua, ¿no? Sí, generalmente se asocian mejor con el agua. O los medios acuosos, no necesariamente agua, es decir, ¿no? Plasmas del agua tienen que ser proteínas con bastante afinidad con el agua. ¿Sí? Es una de las características, aparte de su forma compacta. ¿De acuerdo? Versus las fibrosas, que no necesariamente tienen que ser insolubles en agua, pero vamos a encontrar que una buena proporción de ellas sí son parcial o totalmente insolubles en agua. ¿Sí? Y adicionalmente, pues lo alargado de la estructura, ¿no? De ahí el término de fibroso, ¿no? En realidad se observan más alargadas, como si fueran fibras, y bueno, generalmente están asociadas a dar estructura, ¿no? Pueden participar en generación de matriz extracelular, ¿no? Por ejemplo, el colágeno suele ser de las proteínas típicamente fibrosas, y el colágeno no necesariamente es soluble en agua. La seda, por ejemplo, ¿sí? Sería una proteína típicamente fibrosa. Ciertamente nosotros por motivos por razones de el foco del curso, que sería metabolismo mismo, nos vamos a concentrar un poco más en proteínas globulares. Muy probablemente hagamos más alusión a proteínas globulares que a proteínas fibrosas. Pero sí, o sea, se entiende que hay dos grandes grupos. Las globulares
y las fibrosas. Las globulares, lo que las distingue más es la forma compacta, ¿sí? De ahí el término, de ahí el nombre. Pero insisto, es un poquito engañoso el nombre, no es que sean globos, no es que sean esféricas, simplemente son más compactas. Por ejemplo, un anticuerpo, chicos, supongo que todos hemos visto por lo menos esquemáticamente un anticuerpo, ¿no? Que lo representan en forma de Y, ¿sí? Bueno, en la realidad, por lo menos en modelos tridimensionales, pues no es tanto una molécula de Y, pero pues tampoco lo vemos como una pelotita, ¿no? Y sin embargo se le considera a todo el conjunto de anticuerpos como proteínas globulares, ¿sí? De hecho, el otro nombre para anticuerpos serían inmunoglobulinas. Y pues ciertamente no, ya cuando los ve uno en representaciones tridimensionales, pues no se parecen tanto a estructuras meramente globulares, ¿no? Pero bueno, son solubles en agua, tienen una forma pues, más o menos compacta, digo más o menos porque pues, tiene proyecciones, pero bueno, son consideradas como proteínas globulares. Por lo menos no son tan alargadas y son bastante solubles en agua. Bueno, miren, pasemos a los siguientes niveles de estructura, chicos, para darle paso a esto. Estructura terciaria. Miren, algo que es bien interesante de los 4 niveles de estructura, insisto, supongo que ustedes ya lo saben, es que conforme vamos avanzando en la complejidad, resulta ser más fácil definirlas. Uh-huh. Por ejemplo, si yo les preguntara qué tipo de unión define a la estructura primaria, ustedes tendrían que decirme, pues es el enlace peptídico lo que termina definiendo una estructura primaria, porque no habría secuencia si no habría unión entre aminoácido y aminoácido. Entonces, el enlace peptídico es el responsable de unir los aminoácidos, al menos para formar la cadena, ¿no? La cadena principal. Entonces, es el enlace peptídico lo que define estructura primaria. Estructura secundaria, ¿qué tipo de uniones la define? Por los puentes de hidrógeno, ya lo hemos comentado, ¿verdad? Puentes de hidrógeno que empiezan a acercar a enlaces peptídicos, ¿sí? Por definición, los puentes de hidrógeno no son enlaces covalentes, sino interacciones solamente, son enlaces débiles, lábiles. Entonces, aquí los diferentes puntos de interacción entre enlaces peptídicos, generando puentes de hidrógeno, es lo que estabiliza, ¿verdad? Configuraciones o formas como alfa hélices, hojas beta, los mismos giros que por ahí veíamos, tienen puentes de hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, los puentes de hidrógeno pueden llegar a definir la estructura secundaria. Uh-huh. Entonces, la pregunta es, ¿y qué define una estructura terciaria y cuaternaria? Híjoles, ¿qué será? ¿Qué tipo de unión podrá estabilizar a la estructura terciaria y eventualmente la cuaternaria? Uh-huh. Bueno, resulta ser que la estructura... Los enlaces de sulfuro, perdón. Sí, enlaces de sulfuro pueden participar aquí, no serían los únicos. Lo que va a definir a la estructura terciaria van a ser las interacciones entre sus cadenas laterales. Ajá. Me voy a regresar un poco, una lámina que ya les había mostrado por acá. Uh-huh. Acá yo les decía, chicos, con esta imagen, de que noten, por ejemplo, en esta toma superior de un alfa hélice, claramente se ven que las cadenas laterales quedan proyectadas siempre hacia afuera. ¿Sí? De hecho, esa es la tendencia, ¿no? Que las cadenas laterales queden proyectadas hacia afuera. Dependiendo cómo se acerquen otra alfa hélice, alguna hoja beta, ¿sí? Bueno, serían alfa hélices preferentemente, ¿sí? Y las diferentes interacciones con todo lo demás de la proteína, qué tanto se hayan acercado, se pueden generar interacciones. Y creo que ya se los adelantaba, ¿no? Por ejemplo, una lisina con carga positiva con un glutamato con carga negativa, ¿sí? Y entonces se acercan. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque pueden, porque las cargas diferentes se van a traer. O en el caso de que sean cadenas alifáticas, pues como son un poquito especialitas estas cadenas, no se llevan ni con compuestos polares, ni con compuestos con carga,
y muy probablemente solamente tengan interacción con, pues, con todo lo alifático, ¿no? Que puede ser, incluso, fíjense aquí qué curioso, pueden ser la cadena lateral de la fenilalanina, ¿sí? El grupo fenilo pues sería también alifático, en cierto modo, o por lo menos no polar, pero también con las otras, ¿no? Con una isoleucina, con una leucina, ¿de acuerdo? Con todo lo demás que también se comporte como esa cadena alifática original. Ajá. De tal forma, bueno, y lo que recién mencionan aquí, ¿no? Que puentes disulfuro, que estos ya no son simplemente interacciones. Los puentes disulfuro sí son enlaces covalentes que suelen estabilizar muy, muy bien de forma intracatenaria a la proteína. Ajá. Entonces, todas estas interacciones que serían por cadenas laterales, ya sean interacciones meramente, ¿sí? Algunas muy débiles, ajá, y otras pues más fuertes como el puente de hidrógeno, estabilizan, ¿qué? ¿Qué estabilizan? El plegamiento de toda la proteína. Toda la cadena polipeptídica de la proteína se va a estabilizar. Uh-huh. Hagan de cuenta como si tuviéramos un hilo de estambre y lo hiciéramos bolita. Ajá. Bueno, un hilo de estambre lo apretamos y no se queda hecho pelotita del todo, ¿no? Empieza poco a poco a abrirse, ¿verdad? Bueno, una proteína la haríamos pelotita, por así decirlo, pero sí se quedaría en forma compacta, ¿sí? O por lo menos más asociada entre sus diferentes formas de estructura secundaria, ¿no? Alfa hélices con alguna otra alfa hélice, o las diferentes hojas beta que por ahí se van formando, ¿de acuerdo? Etcétera, etcétera, ¿no? Los puentes disulfuros, desde luego. Y entonces, a la cadena polipeptídica, si la compactamos, ¿sí? Pues puede tener una forma pues, más o menos cerradita, ¿no? Cerrada, compacta, pero estabilizada por estas uniones, ¿de acuerdo? Que son pues todas estas que he comentado, las que se puedan establecer con las cadenas laterales. ¿Va que va? Profe, ¿Sí? Pero en este caso los enlaces que menciona serían los enlaces disulfuro intrapolipeptídicos, ¿no? Sí, o sea, justamente los puentes disulfuro son eso. Ajá, porque Son, bueno, a lo que yo sé, los interpolipeptídicos son los de las estructuras cuaternarias, ¿no? sí, justamente. Estamos en la estructura terciaria, chicos. Ajá, Uh-huh. por eso. Estas interacciones se están dando solamente al interior de la misma cadena. Ahorita de momento estamos hablando de una sola cadena polipeptídica. Ahorita que pasemos a la estructura cuaternaria ya comentaremos qué interacciones hay. Pero de momento, este nivel de estructura, ¿sí? Las interacciones para que se pliegue, porque finalmente eso es lo que queremos, serían interacciones por las cadenas laterales para uniones o interacciones intracatenarias. Intracatenarias. ¿Va que va? Ahora, esto que comenta usted, Eric, sí sucede también, por cierto, también con las mismas cadenas laterales, pero tendría que suceder entre cadenas distintas, ¿sí? Cadenas polipeptídicas distintas. Por cierto, toda proteína, toda proteína propiamente dicha, ¿verdad? Que tenga por lo menos 50 aminoácidos, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Toda proteína alcanza la estructura terciaria, pero no todas alcanzan la estructura cuaternaria, ¿sí? ¿De acuerdo? Ahorita vamos a hablar de la estructura cuaternaria, pero todas alcanzarían eventualmente la estructura terciaria. Uh-huh. Y bueno, volviendo al punto original del cual partí para esto, créanme que conforme va avanzando el grado de complejidad de las proteínas, es más fácil definirlas. Si tuviéramos que decir qué es la estructura terciaria de las proteínas, es la forma tridimensional tras el plegamiento de toda la cadena polipeptídica. Tan, tan. Eso es la estructura terciaria, el plegamiento total de la cadena polipeptídica. Uh-huh. Ahora, si se fijan,
con la estructura secundaria no era el plegamiento total, simplemente eran interacciones, ¿sí? Pero que me formaban alfa hélice, hojas beta, pero no era la totalidad de la proteína, ¿sí? Y me generaba estas dos formas pues muy particulares, ¿no? O láminas o segmentos empalmados uno tras otro, y estas serían las hojas beta, o la alfa hélice, ¿de acuerdo? Y aquí, por ejemplo, en el plegamiento dentro de la estructura terciaria, pues no hay una forma definida tal cual, ¿sí? Lo único que podemos decir, bueno, hay dos grandes grupos basados en la forma que adquieren en la tercera dimensión. Pues son proteínas compactas, ¿sí? Por cierto, solubles en agua, las cuales llamaríamos proteínas globulares, o proteínas más alargadas, que en varias ocasiones no suelen ser tan solubles en agua, y a las cuales vamos a nombrar como proteínas fibrosas. Ajá. Pero ya, o sea, es el plegamiento, la forma tridimensional que adquieren en la tercera dimensión, por las interacciones entre sus cadenas laterales. Uh-huh. Ahora, como pueden suponer, y me voy a remitir a lo que les decía desde la clase anterior, me parece, la secuencia determinó finalmente la estructura, ¿sí? Si no hubiera ciertos aminoácidos en posiciones muy particulares, al momento de que intente plegarse, pues no se tocarían en la tercera dimensión algunos aminoácidos, y por tanto algunas interacciones se perderían. Algunas otras se ganan, otras se pierden, pero definitivamente ya no quedarían de forma igual si empezamos a jugar con las posiciones de los aminoácidos. Entonces, insisto, secuencia es igual a estructura. La estructura va a definir la función. Imagínense, por ejemplo, que una enzima no llegue a generar una concavidad en la parte del sitio activo donde se habrá de hacer la modificación química. Pues esa enzima no serviría para nada. Entonces, insisto, secuencia igual a estructura, estructura determina la función. ¿Va que va? Ahora vayamos hacia el último nivel de estructura, que sería la estructura cuaternaria. Déjenme adelanto aquí. Bueno, lo que les decía del sitio activo. En el caso de las proteínas. Miren, esta imagen creo que ya se las había puesto alguna vez cuando comentábamos las apoproteínas, la fracción proteica de las lipoproteínas. Suelo conservar, me agrada mucho esta lámina, por cierto. Son esquemas de alfas hélices perteneciente a, notan ahí, ApoA1, ApoA2, ApoC1, etcétera. Aquí abajo tengo ApoC2, 3 y ApoE, ¿no? En color azul se representan a los aminoácidos hidrofóbicos, es decir, si podemos checar con cuidado, algunos están realmente proyectados hacia un lado del alfa hélice. Acá miren, por ejemplo, aunque es un segmento pequeñito, este segmento del aminoácido 5 al 13, ¿sí? Pues vemos aquí una alfa hélice, parte de una alfa hélice, pero fíjense, abajo leucina, isoleucina y alanina. Estos tres típicamente alifáticos, ¿no? Se proyectan hacia un solo lado de la alfa hélice. Quiere decir que esta parte baja de la alfa hélice tiene contacto realmente, pues ¿con qué? Pues con lo alifático, con lo hidrofóbico, como puede ser el núcleo o el centro de la misma lipoproteína. Mientras que por arriba vemos la presencia de algunos aminoácidos como lisina, serina, ¿de acuerdo? Que quedan proyectadas ¿hacia dónde? Pues hacia afuera, ¿sí? Quedan proyectadas hacia afuera y seguramente teniendo contacto con el agua, ¿no? No siempre se logra ver del todo claro, por ahí hay algunos que nos costaría trabajo decir, caramba, y hacia dónde se están proyectando, ¿no? Pero hay otras que sí, miren, por ejemplo, esta otra, la ApoC2, que curiosamente es la que tiene contacto con la lipasa, ¿se acuerdan? Bueno, aquí vemos que hacia la izquierda, la parte superior izquierda, es donde se están proyectando los aminoácidos alifáticos, lisina y valina sobre todo, y luego todo lo demás por aminoácidos hidrofílicos. Claramente, sí, claramente, pues hay una proyección, hay una polarización de hacia dónde habrá de irse ciertos aminoácidos según su naturaleza. Insisto, en algunos otros casos no queda del todo claro, ¿verdad?
o tuviéramos que trazar una línea no necesariamente tan simétrica, pero bueno, sí notamos que se logran colgar hacia un lado algunos aminoácidos, ¿no? Bueno, y todo esto para indicarles que, bueno, es por lo que tengan contacto la proteína. Probablemente estas alfa hélices quedan un tanto expuestas en la partícula, y entonces pues necesitan hacer contacto con el medio acuoso, o no necesariamente, sino tener contacto con el contenido lipídico. Uh-huh. Y bueno, también recordar, esto lo voy a pasar un tanto rápido, chicos, recordar que, bueno, hay partes de la proteína que no son de naturaleza proteica, ¿sí? Recordarán ustedes coenzimas que pueden estar transitoriamente unidas a la enzima. Recordarán que las coenzimas suelen ser generalmente de tipo orgánico, ¿sí? Y suelen ser originadas a partir de vitaminas. Uh-huh. Por ejemplo, NAT con niacina, ¿no? FAT, riboflavina, ¿no? Recordarán esto, ¿no? Entonces, generalmente las coenzimas, conocidas también como cosustratos, pues son de naturaleza orgánica, ¿sí? Y sí se pueden modificar tras la actividad enzimática. En cambio, cofactores, que por ahí luego se arman algunas discusiones con los colegas profesores, la teoría dice que los cofactores suelen ser preferentemente metálicos o inorgánicos por lo menos. Ajá, pero algunos intentan llevar el término de cofactor incluyendo a las coenzimas. Ahí yo no estoy tan de acuerdo. Yo cuando hablo de cofactores son típicamente inorgánicos, ¿no? Ya saben, metales, iones, que tendrían diferentes participaciones en reacciones enzimáticas. Y yo sí hago esta distinción, ¿no? Coenzimas son de origen orgánico, cofactores de tipo inorgánico. Ajá, aunque insisto, algunos intentan utilizar el término cofactor para todo, ¿no? Todo, sea orgánico o inorgánico. Bueno, yo sepan, hago esta distinción. Oiga, profe. ¿Sí? Bueno, una pregunta, una duda, entonces, ¿una estructura nativa o una estructura que tiene actividad biológica la podemos considerar a partir de la estructura terciaria? Sí, sí, porque es cuando alcanza su plegamiento pues, final, la proteína. Si bien es cierto que estructuras como alfa hélices y hojas beta acercan aminoácidos pues relativamente distantes, ajá, en realidad el mayor grado de compactación, de plegamiento, una estructura final, vamos a llamarla así, pues sería cuando alcanza la estructura terciaria. Uh-huh. Siempre y cuando la proteína se comporte como proteína unitaria, como proteína única, ¿sí? Pero si su función depende de estar polimerizada con otras subunidades, por ejemplo la hemoglobina, que creo que es el ejemplo típico, donde la hemoglobina completa pues serían dos cadenas alfas, dos cadenas betas, pegadas entre sí y alternadas, y solamente así ejecuta su función de hemoglobina, entonces la proteína completa estaría considerada hasta con estas 4 unidades. Pero si la proteína es una proteína unitaria de una sola cadena, por ejemplo albúmina, pues sí, necesitamos tener a la albúmina hasta su estructura terciaria para indicar que sí está lista para ejecutar su función, ¿no? Para participar en la presión oncótica, para el transporte de algunos solutos en circulación. ¿De acuerdo? Habrá que saber y distinguir qué proteína se quedó solamente hasta ¿cómo se llama? Hasta estructura terciaria o tiene que alcanzar la estructura cuaternaria. Y entonces decir, bueno, esta hasta aquí llegó, ¿sí? No se tiene que asociar a nada más. En cambio, las cadenas polipeptídicas alfa y beta que se asocian para la hemoglobina, pues sí, muy probablemente no ejecuten su función de forma individual, sino hasta la estructura cuaternaria. Y esa sería su forma funcional, nativa incluso, si usted lo prefiere. ¿Va que va?
Muy bien. Bueno, regresando a esta parte, chicos. Bueno, coenzimas, cofactores, grupos prostéticos, por ejemplo, el grupo hemo, en el caso de hemoproteínas, ¿no? La hemoglobina, que justamente ahorita decíamos, mioglobina, en el caso de proteínas vegetales, pues clorofilas, que por cierto tienen un grupo similar al grupo hemo. Uh-huh. Pues son grupos prostéticos. Recordemos rápidamente, chicos, prostético viene de prótesis, y bueno, toda prótesis contribuye a realizar plenamente una función. Citocromos, hemoglobina, mioglobina no desarrollarían su función del todo, sino es hasta que tienen este grupo prostético que les ayuda, ¿no? Ya saben, ¿no? En reacciones de oxidorreducción o en la captación de el oxígeno y su transporte. Entonces son grupos añadidos de naturaleza no proteica, ¿sí? Aquí, por ejemplo, el conjunto de anillos que da lugar a, la estructura del grupo hemo, pues de ninguna forma son aminoácidos per se, ¿sí? O qué sé yo, no es una cadena lateral de algún aminoácido, pero está ahí insertado en las proteínas. Ahora, como veremos más adelante, eso no significa que no proceda de aminoácidos, ¿sí? Por ejemplo, aminoácidos como la glicina contribuyen en la formación de este grupo hemo, pero el grupo hemo no es glicina per se. ¿De acuerdo? Bueno, ya llegaremos a esa parte más adelante. Entonces, bueno, los grupos prostéticos, coenzimas y cofactores interaccionan muy de cerca con lo que es la estructura terciaria de las proteínas. De mientras no, ¿sí? Tienen que llegar a la estructura terciaria. Y finalmente la estructura cuaternaria, muchachos. Insisto, si ya llegamos al nivel más sofisticado de estructura de las proteínas, entonces podemos decir que esta sería la más fácil de definir. Es simplemente la unión o el ensamblaje de dos cadenas polipeptídicas, dos o más cadenas polipeptídicas. ¿Notan? O sea, es más sencillo definirla. Basta con pegar dos cadenas polipeptídicas para que entonces se alcance esta estructura cuaternaria. Y entonces esta proteína ya con sus diferentes comunidades ejecuta la función que podría realizar, ¿no? Transporte, almacenamiento, ¿de acuerdo? Y como bien acotaba hace un rato Eric, pues estas interacciones entre subunidad y subunidad también están determinadas por las cadenas laterales. Nada más que las interacciones pues no serían intracatenarias, sino intercatenarias. Volviendo al ejemplo de la hemoglobina, que insisto, pues es quizás la proteína más recordada en este punto, la unión entre las cadenas alfa y alfa, o alfa y beta, o beta y beta, viene definida casi siempre por interacciones por aminoácidos con cargas diferentes, ¿no? Cargas positivas con cargas negativas, ¿sí? Por ahí también interacciones hidrofóbicas. Si esto logra estabilizar a las diferentes unidades, pues adelante. Y ya quedan ensambladas. No son uniones muy fuertes, pero lo que se sabe es que sí pueden ser varias uniones a la vez. Y como dice la frase, ¿verdad? La unión hace la fuerza. Si estuvieran solamente pegaditas por pocos puntos de contacto, muy probablemente habría una separación extremadamente rápida, ¿no? Y muy fácil. Pero no es así, generalmente son muchos puntos de contacto entre cadenas que se van a ensamblar. Pero insisto, esto tiene que darse por la interacción de sus cadenas laterales. Aquí un ejemplo que por cierto no sé por lo que esta es una proteasa de hemoglobina de Escherichia coli. No se alcanza a ver muy bien la interacción de sus diferentes unidades. Entonces, bueno, me la salto un poco. Vamos a ver la de la hemoglobina. La parte sombreada alude al sitio del grupo hemo. Y bueno, ahí en color gris oscuro las unidades beta y en color gris claro las unidades alfa. Pues bueno, interaccionan entre sí. Entonces, para que estén lo suficientemente pegadas, hay interacciones electrostáticas, hidrofóbicas entre las diferentes cadenas.
Y este nivel de estructura cuaternaria ya es lo más sofisticado. Por cierto, recordarán esto, la hemoglobina tiene forzosamente que ser así de grande y hasta con 4 grupos hemos por la función que realiza, que es la de transportar oxígeno en circulación. Y en la circulación no es un camino necesariamente corto, ¿sí? Tiene que ir retirando, tiene que ir cediendo ese oxígeno a tejidos periféricos y entonces lo irá haciendo de uno en uno, ¿no? Entonces, cuán largo es el camino, cuán grande debe ser la hemoglobina. En cambio, la mioglobina, que es una proteína unitaria de una sola cadenita en los miocitos, pues no necesita transportar, ¿sí? Necesita almacenar. Y eso no importa si van pegada a 2, 3 o 4 subunidades, con una basta, porque en realidad lo que se necesita es almacenar. En cambio, la hemoglobina necesita transportar e ir retirando y cediendo oxígeno a los primeros tejidos con los que tenga contacto, pero también luego tejidos un poco más allá, y luego los últimos tejidos a los que pueda alcanzar. Entonces tiene que ir repartiendo y dosificando ese oxígeno, ¿no? Por eso es que es una proteína más grande y está con 4 subunidades. Y bueno, hasta aquí me voy a quedar, nada más les comento esto último, de esta presentación, desde luego. Si bien es cierto que hay estructuras todavía mucho más complejas, como pueden ser las cápsides virales, por ejemplo, este es el virus del tabaco, virus de la hoja del tabaco, que es un virus que ataca desde luego a tejidos vegetales. La organización de la cápside viene dada por interacciones entre subunidad y subunidad. Aquí no podríamos decir que es un tipo de estructura cuaternaria. La proteína en lo individual, la de la cápside, que vemos en color amarillo, ¿sí? Ya es proteína, ¿sí? Y ya se le considera proteína total desde su forma unitaria globular con estructura terciaria. Pero eso sí, habrá de conjuntarse y tener interacciones unas con otras para formar una superestructura que sería esta forma tubular que envuelve el genoma de RNA del virus. Entonces, este tipo de interacciones, chicos, insisto, puede dar lugar a formas tan sofisticadas como un tubo, porque eso es lo que es, básicamente es un tubo. La cápside viral del virus de la hoja de tabaco es un tubo de proteína que envuelve material genético de tipo RNA. Y si bien es cierto que toda la cápside pues, no la pudiéramos considerar como una proteína, una estructura cuaternaria, obviamente son las mismas interacciones que veíamos desde la terciaria que logran ensamblar a todas estas proteínas de la cápside para generar este tubo hueco, ¿no? Y que proteja al RNA. ¿Va que va? Muy bien, lo que tengo aquí a continuación, no voy a continuar con eso, son síntesis de proteínas, chicos, pero como tocamos temas como ácidos nucleicos, pues de momento lo dejo de lado. Muy probablemente cuando lleguemos a lo de ácidos nucleicos, nos daremos el tiempo para retomar este tópico de síntesis de proteínas, pero de momento me quedo por aquí. No sé si hay alguna duda o algún comentario de lo dicho hasta ahora, muchachos. Había leído de que en la hemoglobina se observan dos estados. Un estado de exoxigenado, que es considerado como el estado tenso, que es en donde se da una interacción entre esas subunidades más fuertes. Y cuando está oxigenada se le conoce como oxihemoglobina y es conocida como el estado R o relajado. Y aquí se encuentran debilitadas. Entonces, cuando pasa del estado T, que sería el estado tenso, al estado R, que es el relajado, el, el enlace que tiene la molécula del dioxígeno, ¿este aumenta de afinidad o se permanece igual? Bueno, cuando, por ejemplo, cuando se une el oxígeno con el grupo hemo, esto genera cambios conformacionales en la misma proteína y tiende a toda la cadena, bueno, no toda, perdón, no toda, pero sí buena parte de la cadena a
este, a, pues sí, relajarse tal cual, ¿de acuerdo? Esto no necesariamente condiciona separación de las subunidades, ¿no? Se mantienen unidas, ¿sí? Pero es la estabilidad intracatenaria de cada subunidad la que se va solamente a alterar. Es decir, toda la hemoglobina en conjunto no sufre una separación, no se disocia, simplemente por el grado de oxigenación, que puede ser total o parcial, ¿sí? Empieza a haber ligeras modificaciones al interior de cada subunidad según tenga unido el oxígeno o no lo tenga unido, ¿no? Este, pero tiene que ver con cambios conformacionales, es decir, hay ligeros movimientos de las cadenas, ¿de acuerdo? Es decir, no están en una posición fija todo el tiempo, suelen tener cierto grado de movilidad. Uh-huh. Y entonces, en ciertos momentos, según qué esté haciendo, bajo qué condiciones esté la proteína, si está oxidada, si está reducida, ¿sí? Puede inducirse ciertos cambios, ¿sí? Que promuevan grados de relajación, grados de tensión mayor. Uh-huh. Y bueno, eso estaría sucediendo en presencia de oxígeno, ¿de acuerdo? Entonces, solamente habría ligeros cambios que promoverían mayor grado de tensión, en el caso de estar desoxigenada, o que se relaje apenas un poco más la estructura de la cadenita cuando adquiere o toca al oxígeno por el grupo E. Pero es todo lo que sucede. ¿Sí? Es todo lo que sucede. No hay una separación, no hay una disociación. Simplemente los grados de energía que contiene mi sistema de la proteína tal cual, ese es todo mi sistema, ¿sí? Se va a empezar a modificar según tome oxígeno o libere oxígeno. Y hasta donde se entiende, los modelos que tratan de explicar esto me dicen que no es toda la hemoglobina, solamente es la subunidad que está teniendo contacto con el oxígeno o lo está liberando. ¿Sí? Pero eso es todo lo que pasa. Ajá. Ahora, no sé qué tan familiarizados estén con el término de cambios conformacionales. ¿Sí? Miren, ¿saben qué es lo que sucede? Imagínense que, por ejemplo, ahora que están frente a su dispositivo, frente a su computadora, la mayoría de este tiempo han estado, qué sé yo, sentados, ¿no? En su escritorio, donde estén. Y a menos que no hayan ido al baño y no se hayan levantado, todo el tiempo han permanecido más o menos en una misma posición. Pero si podemos hacer la revisión de cómo estuvieron, en qué posición estuvieron cada minuto de lo que llevamos de clase, notaríamos, ¿verdad? Como si lo hiciéramos por fotogramas, que hubo ligeros cambios. A lo mejor todo el tiempo estuvieron sentados, pero en algunos minutos se llevaron las manos al rostro, ¿sí? O tenían las manos apoyadas sobre la mesa, ¿sí? O ya pusieron cara de aburridos, ¿no? Esas ligeras variaciones en su posición sería lo que aquí en química o bioquímica llamaríamos cambios conformacionales, ¿sí? Son movimientos inducidos, cambios en la forma inducidos por respuesta al medio. En este caso sería el contacto con el oxígeno. Ajá. Y entonces la cantidad de energía del sistema puede cambiar. Uh-huh. Pero insisto, pero no sé si le he respondido a su pregunta, es todo lo que sucede, ¿no? Ligeros cambios conformacionales para cada subunidad. No se terminó de disociar, ¿sí? No se degradó tampoco la molécula, no se desplegó del todo, pero sí hubo ligeros cambios que fueron visibles, perceptibles, incluso medibles por la respuesta a la interacción con el oxígeno o su pérdida. Sí, profe, muchas gracias. Profe. Sí, okay. Sí, diga. Estos cambios conformacionales también pueden ocurrir cuando el sustrato llega a la enzima, ¿no? O bueno, ocurren también ahí. Ah, claro, claro. Es el ejemplo clásico, ¿no? Recordarán que en el caso de las enzimas, el modelo de guante-mano, sí, el modelo, iba a decir teoría, el modelo de guante-mano es el que mejor explica por qué la enzima puede ajustarse perfectamente a su sustrato. En realidad suele abrazarlo, ¿no? Por así decirlo, suele abrazarlo
y esto implicaría ligeros movimientos de la enzima para tener un mayor contacto con su sustrato. Esos son cambios conformacionales, ¿no? La enzima no se rompió, no se desnaturalizó, no se desplegó del todo, no se degradó, simplemente hizo cambios ligeros o más o menos pronunciados para generar cambios en su posición y permitir el acoplamiento del sustrato, abrazarlo, que se quedara en sitio activo y empezar la catálisis. Pero sí, correcto, es un claro ejemplo de cambios conformacionales para las enzimas. ¿Sí se entiende por aquí, chicos? Profe, yo tengo otra duda. Entonces, bueno, es que estaba leyendo sobre digestión y absorción, pero bueno, no sé si me puede aclarar una duda con respecto a ello. Entonces, su digestión y absorción se da prácticamente por medio de desnaturalización, ¿no? O sea, no hay, bueno, sí hay enzimas que son las endopeptidasas y las exopeptidasas, pero estas entran ya después de que la proteína se desnaturalizó previamente, ¿no? Entonces, prácticamente se, se hace digestión y absorción de proteínas por medio de el desplegamiento, ¿no? O por la desnaturalización. Sí, es un requisito indispensable. Ahorita, a ver, nos quedan unos minutitos, no sé qué tanto podamos avanzar yéndonos hacia allá, pero sí, le adelanto, es un requisito indispensable que la proteína pierda la estructura cuaternaria, terciaria, incluso secundaria, y quedarnos básicamente con cadenas abiertas, cadenas polipeptídicas abiertas, simplemente para ejecutar cortes, ¿no? Cortes. Volviendo a este ejemplo del hilo de estambre que hemos enrollado, a ver, piensen, por ejemplo, en una proteína como todo el hilo de estambre, toda la bola de estambre. A ver, hagan un corte en el extremo inicial de la proteína, ¿sí? De la bola de estambre. Pues no se puede, ¿no? Hay que accesar, hay que intentar ver cómo hacemos llegar la tijera hasta el centro de la bola de estambre. No se puede, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Desenrollamos la bola de estambre, la desnaturalizamos. Entonces, es requisito indispensable que se desnaturalice. Esto sucede relativamente bien en el estómago. Y una vez aperturada toda la cadena, ahora sí, hay mucha accesibilidad para las enzimas, ¿no? Y ahorita vamos a comentar cuáles son y en qué orden. Pero sí, se van a dedicar a hacer cortes. Las primeras enzimas harán cortes gruesos y ya las últimas finales, que son las dipeptidasas a nivel de membrana del enterocito, hará los últimos cortes para tener aminoácidos libres, porque para no variar, como en otros momentos de la digestión, tenemos que llegar a los bloques mínimos que componen a la molécula, ¿no? En el caso, por ejemplo, del glucógeno, de los almidones, había que degradar todo hasta glucosas libres, ¿de acuerdo? En el caso de los triacilglicéridos, bueno, aquí era un poquito diferente, con que llegaran a monoacilglicéridos ya se podían absorber. Acá para las proteínas sí se van a absorber aminoácidos libres, esa es la intención. Por ahí se nos van a quedar algunos dipéptidos y tripéptidos que van a ser absorbidos, pero no importa. Hay dipeptidasas y tripeptidasas al interior de los enterocitos que se encarga de hacer lo último, ¿no? Ya así, lo que le faltó al intestino, bueno, lo hacemos al interior de las células epiteliales. Pero sí, primero hay que desplegar a la proteína. ¿Va a quedar? Bueno, me quedan 15 minutos, si me da chance para pasar a la otra presentación y avanzamos, aunque sea estos últimos minutos. Denme un segundito y les comparto la otra presentación. Bueno, así nos vamos a ir adentrando un poco más a el foco
de esta parte de proteínas, que pues sería la parte nutricional, la parte metabólica, ¿no? Vamos a comenzar con digestión y absorción. ¿Por qué deberíamos comer proteínas? ¿Por qué deberíamos consumir proteínas o por lo menos producirlas nosotros mismos? Bueno, por una sencilla razón. Las proteínas, recordarán que hace algunas clases mencionábamos cuán diversas son en sus funciones. Básicamente son nuestras herramientas. Todo lo hace la célula con proteínas, ¿sí? O son proteínas para reconocer algo, o son enzimas, son proteínas de transporte, qué sé yo. Todo lo hace la célula, todo lo hace mi tejido, mis órganos, con proteínas. Entonces, el asunto es que las proteínas no van a estar ahí todo el tiempo. Hay que recambiarlas, ¿sí? Hay que recambiarlas. Y las razones para hacer el recambio de proteínas son preferentemente tres, principalmente tres. Y la primera es la más natural, es porque la proteína ha cumplido su ciclo de vida, ¿sí? No todas duran lo mismo, todas tienen un tiempo definido en el cual deben recambiarse, ¿sí? Por ejemplo, los anticuerpos suelen tener una vida media, bueno, dependiendo de qué tipo de anticuerpo, pero supongamos que son los del tipo IgG, entre 21 y 23 días, más o menos, ¿no? La hemoglobina, pues alrededor de 3 meses, más o menos. ¿De acuerdo? Y algunas otras más así van a estar entre días, semanas, meses, pero no más allá de eso, ¿no? Otras, por el contrario, son muy efímeras, ¿sí? Sobre todo aquellas proteínas de comunicación, ¿sí? Las que tienen funciones hormonales, citocinas, proteínas de comunicación. Todas estas suelen consumirse rápido, ¿eh? Y cuando digo rápido, es en realidad rápido. Hay algunas que duran incluso segundos ejecutando su función. A lo mejor se tardó la célula algún tiempo, algunos minutos en producirla, pero en cuanto a su función, tardan apenas algunos cuantos segundos. Ajá. Bueno, todas tienen un tiempo de vida, entonces hay que hacer un recambio y hay que seguir produciendo proteínas pues, para cumplir las diferentes funciones. Entonces, esa sería la primera razón. ¿Por qué recambiar proteínas y por qué consumirlas, desde luego? Para ajustarnos a eso. Habrá proteínas que las iremos perdiendo. Por cierto, me adelanto un poco para lo que nos expondrán los chicos del ciclo de la urea. La razón de ser del ciclo de la urea es retirar del organismo los grupos amino, ¿sí? El nitrógeno, ¿sí? Que en su mayoría proviene de proteínas, es retirado por medio del ciclo de la urea. Es decir, ese grupo amino ya no se va a utilizar para sintetizar nuevos aminoácidos o nuevos compuestos aminados. No, ya, bye, adiós nitrógeno, bye. Y entonces se va a ir perdiendo al generar urea, ¿no? La urea es mucho más soluble que el amonio o el amoníaco, que sería el resultado natural de tener grupos aminos libres. Entonces el organismo prefiere producir urea, que es un poco más amigable con nosotros, con el organismo, menos tóxico y más soluble, y de esta forma se puede eliminar por orina. ¿No? ¿Sí? Entonces el balance nitrogenado bueno, la base del balance nitrogenado es el ciclo de la urea. Sí, juega un papel fundamental para que haya el equilibrio entre la ingesta y lo que se utiliza. Obviamente, si tuviéramos algún problema en las enzimas que regulan el ciclo de la urea, se nos acumularía nitrógeno. También esto depende de la ingesta misma, ¿no? Un desequilibrio en la cantidad de nitrógeno, es decir, por ejemplo, que podamos ingerir más nitrógeno de lo que realmente utilizamos, llevaría a algunos problemas, ¿no? Como hiperuremia o incluso hiperglicemia. Pero sí, tanto la ingesta como el ciclo de la urea, que sería la forma para sacar al nitrógeno del organismo, pues juegan un papel fundamental en regular estas concentraciones todo el tiempo, ¿no? Profesor, sí. Por ejemplo, en caso de que se vea afectado el hígado, pues puede producir precisamente, por ejemplo, un coma hepático, ¿no? Porque, por ejemplo, se podría empezar a acumular urea o bueno, en general toxinas, ¿no? Entre ellos podría ser la urea.
Sí, correcto. Varias cosas podrían estar fallando, ¿no? Dependiendo cuál sea la causa para el daño hepático. Desde, por ejemplo, una obstrucción biliar por la formación de cálculos en la vesícula, eso eventualmente puede llegar a afectar el hígado, intoxicación en el parénquima por, qué sé yo, alcoholismo o infección, ¿no? Como suele ser generalmente hepatitis A y B, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí, desde luego se trastornan muchas rutas metabólicas. Este, eh, por cierto, ya que saco esta colación, es justamente el hígado el responsable mayor de generar esta urea y entonces por ahí empiezan a haber alteraciones. Pero ojo, ¿saben qué? Curiosamente, urea no está necesariamente asociado a patología hepática, sino más bien a patología renal. El incremento de urea. ¿Sí? ¿Por qué? Junto con creatinina son como de los dos grandes metabolitos de eliminación. ¿Sí? La creatinina ya no la utilizamos. Por cierto, lo comentaremos también en esta parte de proteínas. La creatinina es un producto ya de desecho que surge a partir de la creatina fosfato, que es una molécula de alta energía que ayuda al músculo a tener energía de reserva para las actividades que pueda desarrollar el músculo. Pero el producto de desecho es creatinina, entonces el músculo libera creatinina a circulación y eventualmente tendrá que llegar hasta orina y ahí es donde se elimina. Lo mismo urea. La urea sería como el producto de desecho de las proteínas, ¿de acuerdo? Y bueno, se suelen generar a tasas más o menos constantes, sobre todo la creatinina. La urea quizás sí puede variar más por la ingesta, pero la creatinina sí es bastante estable independientemente de la ingesta de productos aminados, incluyendo proteínas. Bueno, sea como sea, urea y creatinina, como productos de desecho, tienen que pasar por riñón y eliminarse en riñón. Los incrementos de urea y de creatinina implicaría daño renal, ¿no? Algo está pasando, no están pudiendo pasar por orina y se están acumulando en circulación, lo cual, insisto, sería indicativo de daño renal. Ajá. Entonces, esas serían más o menos la utilidad de mediciones de urea, por eso es que se utiliza en la química sanguínea, desde la base elemental, es glucosa, urea, creatinina para la química de 3 elementos, ¿sí? Un poco, muy genéricamente, echar un vistazo a la química del cuerpo, ¿no? Cómo anda la persona de glucosa y qué onda, cómo le está funcionando el riñón, por cierto. Ya luego se amplía a colesterol y triglicéridos y ya luego a marcadores hepáticos, etcétera. Pero esa es la utilidad mayor de la urea. Si bien es cierto que sí, en efecto, se puede afectar su metabolismo en daño hepático, en realidad buscamos el incremento de urea asumiendo que hay un daño renal, que por tanto esa es la explicación para que se nos acumule en circulación, ¿no? Que es donde realmente se detecta. ¿Va que va? Bueno, ya llegaremos a esa parte. Déjenme avanzar a ver si podemos avanzar un par de diapositivas más. Miren, aparte del ciclo vital que se cumple con las proteínas, están las eventualidades, es decir, que la proteína se rompa, sufra un efecto deleterio, pierda su grupo prostético, etcétera. Es decir, se daña una proteína, ¿no? Se daña una proteína. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que sustituirla y retirar esta. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería otra razón más para intentar hacernos de proteínas en la ingesta, ¿no? O por lo menos tratar de sintetizar las propias. Y en algunas proteínas, perdón, en algunas enfermedades en las cuales, o condiciones, mejor dicho, en las cuales la célula debe cumplir funciones energéticas. Es decir, recordarán que hemos dicho que carbohidratos y lípidos son las principales fuentes de energía para el organismo. Ajá. Bueno, ¿qué pasa si no tenemos nada de ingesta de estos dos grupos de moléculas? Pues hay que optar por la tercera opción, ni modo. Y estas son las proteínas. Afortunadamente, y creo que esto ya lo dijimos en clases anteriores,
El esqueleto de carbonos de varios aminoácidos son similares a metabolitos de las rutas, de las rutas energéticas, ¿no? Oxalacetato, piruvato, lactato, ¿no? Por ahí la lisina incluso se puede convertir en algún ácido graso más o menos corto, ¿no? Entonces sería fuente de energía también, ¿no? Entonces va a haber muchos puntos de contacto entre aminoácidos, chicos, y diferentes sitios de rutas energéticas, ¿no? De carbohidratos y de lípidos. Y esa es una buena noticia, porque eso quiere decir que hay puntos de entrada para conseguir energía a partir de aminoácidos, a pesar de que los aminoácidos no sean la primera elección como fuente de energía, como combustible. Ajá. Bueno, este último caso, por cierto, se acentúa, obviamente aquí dice enfermedades, yo diría condiciones. Por ejemplo, un ayuno prolongado no necesariamente es una enfermedad, ¿verdad? Es más bien una condición pues, de falta de ingesta, pero se acentúa ahí el catabolismo de aminoácidos. Ahora, esto que les voy a comentar a continuación, me lo preguntaron recientemente ayer. ¿Qué pasa? Me decían, ¿qué pasa? ¿Esta ruta de catabolismo de aminoácidos sucede solamente hasta la inanición? ¿Solamente cuando una persona está postrada en cama y no come? Ajá. ¿Cuándo sucede este catabolismo de aminoácidos? ¿Sucede solamente en estas condiciones extremas de ayuno prolongado, de inanición? La respuesta es no, sucede todo el tiempo, chicos. Ahora mismo incluso, si es que no han desayunado, ¿sí? Pudiera ser que está activo su catabolismo de proteínas. Están utilizando proteínas y aminoácidos para obtener energía. Esa que les falta por todavía no haber desayunado. Ajá. Y ustedes se pueden decir, profesor, pero pues yo no tengo problemas en el metabolismo de carbohidratos y de lípidos. ¿Por qué voy a empezar a utilizar aminoácidos? Bueno, es que sucede todo el tiempo. Lo que pasa es que sucede una tasa muy pequeñita, por ahí del 10-15% de la energía que utilizamos todo el día, ¿sí? Se obtiene a partir de aminoácidos. Lo restante, el 90% restante, está entre carbohidratos y lípidos. Pero todos los días hacemos esto. Obviamente hay situaciones que condicionan la no utilización de rutas oxidativas para carbohidratos y de lípidos y por tanto tiene que incrementarse la tasa de actividad del catabolismo de proteínas y aminoácidos. Y entonces, ¿qué sucede? La persona baja de peso, baja de talla, porque ya se compromete incluso el tono muscular, ¿no? De alguna parte tenemos que sacar las proteínas, ¿no? Entonces, hay cambios importantes tras, pues qué sé yo, varios días, ¿no? De esta condición de falta de combustible por carbohidratos o por lípidos, ¿no? Entonces, esto es lo que estaría pasando, muchachos. Por eso se requeriría el recambio de proteínas y por tanto adquirirlas de la dieta o que nuestros enzimas para producir aminoácidos funcionen al 100, ¿no? Y que siempre tengamos a disposición los aminoácidos que sabemos sintetizar, que por cierto no son todos, ¿sí? No son todos los aminoácidos, de ahí que haya esta división entre aminoácidos esenciales, que debemos consumirlos sí o sí en la dieta, y aminoácidos no esenciales, que no importa si no los consumimos en la dieta, nosotros tenemos la maquinaria enzimática para sintetizarlos. ¿Va? Y bueno, lo que ya les comentaba, ¿no? Tiene una vida media las proteínas, en algunos casos son destruidas por enzimas proteolíticas. Bueno, hay que sustituir a esas proteínas, ¿no? Bien, tenemos dos diferentes fuentes para hacernos del contenido proteico, chicos. Fuentes exógenas y fuentes endógenas. Pero creo que por aquí me voy quedando, ya se me acabó el tiempo. Pero sí, échense para responder una última pregunta, muchachos. ¿Preguntas y comentarios? Bueno, sí, prof. Por ejemplo, el valor biológico de una proteína puede influir en la digestión o en el tipo de digestión que se va a hacer. Bueno, esto lo pregunto porque vi que algunas endopeptidasas o exopeptidasas son afines o tienen mayor afinidad por ciertos aminoácidos. Ajá, sí.
No sé si se le cortó ahí. Sí, sí, se me cortó, es que me mutearon. Pero no sé si eso podría repercutir. Yo diría que no, Neto. ¿Sabe por qué? En realidad las enzimas proteolíticas, más adelante las veremos, qué es lo que hacen y dónde cortan exactamente. Pues no pueden, ¿cómo se llama? El criterio para que ejecuten su corte solamente es si se han encontrado el tipo de unión correspondiente. Por ejemplo, hay enzimas que solamente cortan, ojo, solamente cortan, ¿sí? Uniones adyacentes a aminoácidos neutros, por ejemplo. Ajá, aminoácidos neutros, sin carga. Hay otras enzimas que solamente cortan, por ejemplo, en el caso de la pepsina, en enlaces peptídicos adyacentes a aminoácidos aromáticos. Ajá. Entonces, ¿eso qué significa? Que en realidad las enzimas no están trabajando en función de el tipo de proteína, ¿sí? El tamaño de la proteína o valor biológico de la proteína, o si me van a generar más o menor energía la proteína. No trabajan en función en eso, trabajan en función si se topan el enlace correspondiente que saben cortar. El adyacente a un aminoácido aromático, a aminoácidos catiónicos, aminoácidos aniónicos, ¿no? Solamente en esa con base en eso podrán ejecutar su corte. Ajá. Y bueno, dará lugar a aminoácidos libres o algunos pequeños oligopéptidos. Pero, ¿sabe? Yo diría que la función enzimática de... Ya se activó la cámara, qué bien. La función enzimática... Uy, bueno, no importa. La función enzimática solamente está en función de si se topa el tipo de enlace correspondiente que sabe cortar la enzima. Ya podemos discutir si la proteína a digerir tiene mayor o menor valor biológico, si me generará, si acarreará aminoácidos esenciales en mayor proporción, si muchos de estos aminoácidos me generarán energía. Eso podemos discutirlo aparte, pero el corte está definido solamente por si la enzima encontró el sitio concreto que sabe cortar. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, oigan, ya son las 9:04, chicos, por aquí lo dejamos. No sé si se van a otra actividad, pero por aquí vamos dejando la sesión. Yo los veo el lunes, chicos. Excelente fin de semana. Bye, bye. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Buen día.